12 del día con 19 minutos. Gracias a la gente que nos está sintonizando en el 89.3 allá en la capital potosina. Gracias por estar con nosotros. A la gente que desde zona media ya se están reportando en el 97.3 en Media Luna FM y aquí en Stereo Beat en el 103.7. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí estamos escuchando a la banda El Recodo con Te Presumo. Así es. Saludos a Ahorita Quintanilla, que también nos está siguiendo ya, y a Gerardo Charur. Gracias a la gente que ahí en Papelería Charur nos está escuchando. Y bueno, pues amigos del auditorio, uno de los temas que es importante impulsar desde la sociedad civil, pues es la cultura de los trasplantes, la cultura de la donación. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho al doctor Jorge Luis Montes de Oca Arce, médico cirujano, experto en trasplantes de órganos, que nos haya tomado la llamada. Mi querido doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, Samuel? ¿A tus órdenes? A ver, Jorge, pues platícanos, ¿cómo debe ser México en esta cultura de los trasplantes? Tú te dedicas a las cirugías de hígado y riñón, que bueno, pues están en esta dinámica de que aquella persona que requiera este tipo de trasplantes, pues tú lo realizas. Pero ¿cómo debe ser la cultura? ¿Qué tanto hemos avanzado en México en la cultura? Para que se dé un trasplante debe haber una donación. ¿Cómo estamos en México actualmente, Jorge? Sí, definitivamente hay un eslogan que dice: sin donante no hay trasplante. Definitivamente tiene que haber alguien que done para que haya un trasplante. La cultura de donación en México es buena. Desgraciadamente, nuestro país, por ser un país enorme territorialmente, los traslados, mover un órgano desde Tijuana hasta Mérida, de Tijuana a Ciudad de México, pues cuesta mucho dinero trasladarlo. Entonces, esto es lo que ha limitado que haya más capacidad de donación en nuestro país, en mi experiencia. Creo que el mexicano es muy culto. Cuando tú le dices a una persona, a un mexicano, que falleció su ser querido y que puede ser una muerte no en mano y que puede trascender su ser querido donando los órganos, te dicen que sí. Tenemos un buen ejemplo de que pasó un terremoto y todos los mexicanos quisimos ayudar a esa gente que estaba en esa situación crítica. Entonces, cuando alguien pasa algo crítico, el mexicano dona. Pero tenemos una tasa muy baja de donación, dado que no tenemos una estructura para poder mover los órganos. Es lo que pasa en México. Y en esta dinámica de la deficiencia de los servicios de salud en cuanto a resguardar los órganos que se dan en donación, pues se pierde tiempo, y el tiempo es oro en este tipo de operaciones, doctor. Sí, es correcto, tú bien lo mencionas. Algo que no sabe la gente es que en el momento que fallece una persona y hace disposición de sus órganos, dona sus órganos, tenemos un tiempo límite para poder trasplantarlos. Esto significa que si fallece y yo voy a trasplantar el corazón, desde que lo quito hasta que lo pongo únicamente tengo de 5 a 6 horas, el hígado dura de 10 a 12 horas, páncreas, pulmón de 7 a 8 horas, y el riñón dura un poco más, de 20 a 22 horas. Entonces, pues es muy complejo. Necesitamos una estructura de que en el momento que sacar los órganos tenemos que movilizarlos y trasplantarlos inmediatamente de acuerdo al tipo de órgano, el tiempo que nos queda. Y con esto se viene abajo un poco de lo que hay de desinformación de los famosos tráficos de órganos, que hay mucha desinformación con relación a eso. Y en esto hay mucha desinformación, como tú dices, en la cultura de la donación. Se presta a veces a malos entendidos, a veces te dicen no vayas a tal destino turístico porque hay mucho tráfico de órganos, y a veces se genera desinformación, como dices, Jorge. Sí, es correcto. El mejor ejemplo que platicábamos es que va un joven y conoce una chava y lo emborrachan, y de pronto el día siguiente amanece en el cuarto del hotel en una bañera con hielo y con un anuncio de que te quitamos un riñón, ve al hospital. Da risa, digo, tiene parte verdad, parte no. ¿En qué sentido? Pues si a esta persona le quitamos el riñón, pues ¿por qué ponen a esta persona en hielo? Los que debe estar en hielo es el riñón, no la persona. Y por lo que te estoy explicando, jamás haríamos una cirugía en el cuarto de un hotel. Para sacar un buen órgano, pues tiene que ser un hospital de veras, con permisos, etcétera. El tiempo de traslado, para poder colocarlo, requerimos que haya pruebas cruzadas, estudios, en fin, es muy complejo. Entonces eso, lo del tráfico realmente no existe.
Jorge, ante una situación en donde hay muchos problemas de riñón y muchos problemas de hígado. ¿Qué tanto es la estadística de las personas que se salvan por tener la cultura del trasplante, Jorge? Nuestro país tiene una tasa de donación actualmente de 4 a 5 casos por millón, que es muy baja para toda América Latina. El país líder a nivel mundial es España, y su tasa de donación está sobre los 48 o 50 casos por millón de habitantes. Nos falta mucho para llegar a eso. Obviamente España tiene una estructura que es un país pequeño, pero tiene una Organización Nacional de Trasplantes que se llama ONT, que dispone de dinero para poder trasladar estos órganos vitales, y esto le ha funcionado muy bien. ¿Qué tanto la gente debe estar preparado? Porque luego te dicen, en la licencia te ponen, ¿donarías sus órganos? Sí y no. Pero eso no es suficiente, porque cuando llegas al momento de que está la familia entre decidir darle vida a otros o o elegir porque la persona fallecida se vaya con sus órganos, ¿qué tanto está preparado emocionalmente la familia del paciente o del fallecido para esto? Muy buena pregunta en ese sentido, porque es algo que me preguntan recurrentemente con la licencia. La licencia nada más es un factor cultural, estadístico. Esto es, si me llega ahorita una persona a urgencias y fallece, y me hablan, Jorge Montes de Oca, ve, falleció una persona, saca los órganos, no es así. La licencia es únicamente para fines estadísticos, aunque haya puesto que sí a la donación de los órganos, nadie lo va a tocar, nadie le va a sacar los órganos. El equipo de trasplante, antes de llegar al equipo de trasplantes, llega el equipo de neuro a tratarlo, y una vez que le hacen hasta lo imposible por salvar la vida y fallece, nos avisan, llega el coordinador hospitalario, hace la entrevista, pide los órganos, y si dice que sí, nos llaman al equipo de trasplantes, que ya valoramos si qué órganos son viables y qué no, y hasta ese momento sacamos los órganos. Pero que si ponen en la licencia sí o no a la donación de órganos no tiene nada que ver, que no tengan miedo para ponerlo. Sí, ¿qué tan preparado? Pues yo creo que es como cualquier persona que tiene un ser querido. Pues todos vamos a morir, hay que prepararse, hay que platicarlo en casa, así como cuando dicen, si yo muero, pónganme la banda o llévenme mariachi. Pues hay que decir, pues si yo muero, quiero donar órganos o no quiero donar órganos, que también se vale. Sí. Y esto, pues, ¿ustedes cómo lo sobrellevan o cómo lo manejan, doctor? Tenemos cursos de capacitación a nivel nacional. Está el Centro Nacional de Trasplante, que es el organismo que nos rige a nivel nacional, que está en el DF. De ahí se divide, cada estado tiene un centro o consejo estatal de trasplantes, y a su vez cada hospital donde se realizan trasplantes hay una coordinadora o coordinador de trasplantes que lleva esta información. A su vez, en los ministerios públicos hay mucha capacitación a nivel nacional en relación a trasplantes. Y esto, ¿qué es lo que encabeza la cifra? ¿Hay más en servicio público o en el servicio privado? Fíjate que nuestro servicio de salud a nivel nacional está fraccionado en público y privado. Sí. Dentro del público, pues tiene seguros, salubridad, Pemex, etcétera. Entonces, pues obviamente el mayor porcentaje de la población acude a servicios públicos. Por ende, el mayor porcentaje de la donación está en los hospitales públicos. Esto es, si lo trasladamos a la población potosina, en el Hospital Central a nivel capital, pues atiende el gran porcentaje de la población. Evidentemente, ahí es donde hay más posibilidad de donación. De hecho, ayer hubo un proceso de donación que desgraciadamente no se llevó a cabo, lo cual es aplaudible en el sentido, espero que me entiendan, que desde que pasó la pandemia se ha parado la donación, y pues es aplaudible que tiene una semana que van a reincorporar nuevamente los servicios, los coordinadores, y van a comenzar los procesos de donación, lo cual es muy bueno para la población potosina porque ya no había donación. Se había parado y esto, pues, lamentablemente a veces se corta la esperanza de vida. Mi querido Jorge Luis Montes de Oca Arce, ¿algo más que usted añadir? Sí, que quisiera añadirle lo siguiente, que cuando hagan la reflexión y una persona quiera donar, pues evidentemente uno piensa, me voy a morir. Entonces, pues obviamente lo primero que uno dice, pues no quiero donar órganos porque no me quiero morir. Yo los invito a que reflexionen de la siguiente manera, que si tienen un hijo, una esposa, un hermano, un familiar, un ser querido
que tiene falla renal, tiene falla hepática, falla de páncreas, etcétera, pues piensen que pues no va a tener calidad de vida, no va a poder vivir bien y va a seguir así sin que alguien les done. Entonces por eso hay que donar, porque el día de mañana nos puede pasar a nosotros mismos. Y esto pues es importante, recordar que la donación es abrir la puerta a una esperanza de vida para algunos que lo requieren. Mi querido Jorge Luis, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y sobre todo que compartas con la gente tu experiencia y bueno, tu trabajo en esta labor de incrementar la cultura de la donación de trasplantes en México y sobre todo aquí en San Luis Potosí. Al contrario, gracias por este espacio, Samuel, y un saludo, un abrazo. Espero verte pronto allá por Valles. Pues acá nos echamos un buen sacahuil, mi querido amigo. Excelente. Un abrazo, doctor. Ahí es el doctor Jorge Luis Montes de Oca. Arce, pues ahí está el tema de la donación. Recuerden, donar es la puerta de esperanza para más vidas. Regresamos. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.